bendiciones, paz del Señor para todos ustedes. Nosotros acá seguimos subiendo los videos de la Escuela Bíblica Dominical. El día de hoy nos toca el tema de 2 Samuel. Es un libro muy interesante, muchachos, chicas, les recomiendo que lo lean en sus casas. Van a ver cómo es Dios de fiel con sus hijos. Van a ver también la historia del rey David, todo lo que pasó durante su reinado. Así que, chicos, les animo a que sigan reproduciendo estos videos que nosotros vamos subiendo, y bendiciones para todos ustedes en este tiempo de cuarentena. No se olviden de buscar a Dios, no se olviden de hacer su voluntad, chicos. Saben que Él nos está cuidando. Bueno, chicos, seguimos adelante con esta enseñanza. ¿Cómo están, chicos? Bendiciones para todos ustedes. Bueno, en este nuevo tema de nuestra escuela dominical continuamos con lo que es historia bíblica, y el día de hoy nos toca el libro de 2 Samuel. En la anterior clase habíamos visto 1 Samuel, ¿verdad? Con nuestro hermano Daniel. Y bueno, les repito, ¿no? En el hebreo, en el libro original, 1 y 2 Samuel están en un solo libro. Cuando se ha hecho la división del Antiguo Testamento y del Nuevo, lo han dividido en dos. Y si bien los dos libros de Samuel reciben el nombre de la figura clave de los primeros capítulos de 1 Samuel, Samuel solo ha podido haber escrito la primera parte de 1 Samuel, ya que su muerte está registrada en el capítulo 25. Se dice que en realidad toda 1 y 2 Samuel, una parte fue escrita por Samuel, pero también lo demás fue escrito entre Natán y Gad, que también escribieron los sucesos registrados en Samuel. ¿Ya? Entonces, el día de hoy nos toca el libro de 2 Samuel. ¿Cuál es el contenido del libro? Una breve introducción. Es que empieza con la muerte de Saúl. Ya hemos visto que 1 Samuel termina con la muerte de Saúl, que era el primer rey de Israel. Y la segunda de Samuel nos empieza a relatar la historia del reinado del rey David. En el original se lee Shemuel Bet, la segunda de Samuel. El nombre del libro, como hemos visto, libro de 2 de Samuel. Si ustedes, chicos, quieren leer el libro de corrido un día, ahora que está aprovechando la cuarentena, lo pueden leer en 10 horas. Lo pueden leer en 10 horas y para entenderlo y comprenderlo bien. O sea, les animo a que lean no solo 2 Samuel, sino que en este tiempo puedan leer más la Biblia. Podrían terminarlo incluso. Entonces, chicos, les animo, lean la palabra de Dios. La cantidad de capítulos que tiene Samuel, 2 de Samuel, son 24 capítulos. Tiene 695 versículos. ¿Quién escribió el libro? Hemos dicho Samuel, Gad y Natán. ¿Cuándo fue escrito? Entre los 931 y los 722 a.C. ¿Dónde fue escrito? En Rama, en Mizpa y Jerusalén. ¿A quién fue escrito? ¿Quién fue escrito el libro? Es universal, es historia de Israel, es la historia del rey David, y también está escrita al pueblo de Dios, ¿verdad? La idea general de todo el libro es el registro del reinado del rey David. Entonces nos vamos a la parte histórica. Como ya les dije, 1 y 2 Samuel están unidos en uno solo en la Biblia hebrea. Nos cuentan en detalle los días finales de la teocracia, o sea, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces, y los primeros tiempos del reino.
Y esta parte es como el pueblo no rechaza, o sea, a Jehová y le dice: queremos un rey. Sabemos que nuestro Dios es rey de reyes, y estaba claro para el pueblo con todo lo que había hecho Dios para el pueblo de Israel. Pero aún así ellos estaban pidiendo un rey, porque estaban viendo que las otras naciones tenían un rey. Entonces ellos dicen: nosotros también queremos un rey. Hemos visto en 1 Samuel que el primer rey fue Saúl. Nos dice que era un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero no de devoción a Dios. Y quedó claro, ¿no?, en todo lo que habíamos repasado en 1 Samuel, como él desobedeció en muchas maneras. Cuando Saúl murió, entonces David es el que asume el reinado de Israel, ¿no?, porque él había sido ya escogido por Dios. Lo habíamos visto esa parte, ¿no? Entonces estos libros, estos capítulos cubren la vida de David. Entonces desde 1 Samuel empieza, ¿verdad?, con el relato de Samuel, el último de los jueces, el primer rey que es Saúl, el ungimiento de David, ¿no? Y 2 Samuel es como que el punto clave, ¿no?, el punto pico donde nos muestra el reinado del rey David, y termina con la muerte de él. La estructura del libro es la siguiente. En el capítulo 1, David oye de la muerte de Saúl. En el capítulo 2, David es proclamado rey, rey de Judá. Y él reina desde la ciudad de Hebrón. Entonces, hasta el capítulo más o menos 6 o 7 nos hablan sobre este reinado de David, y es una parte donde está David lleno de las bendiciones de Dios. Por su obediencia, en esta parte es llena de alegría, si se puede decir, y llena de bendición de Dios. Ya en el capítulo 5, David ya no solo es coronado rey de Judá, sino de todas las tribus de Israel, y pasa a reinar ya no desde Hebrón, sino que pasa a Jerusalén, conquista Jerusalén. Entonces desde Jerusalén empieza a reinar el rey David. Y luego viene el capítulo desde el 10, desde el 11, cuando es el pecado de David, ¿no? Ustedes ya saben de David y Betsabé. Entonces, luego, a partir del capítulo 13, nos hablan de las consecuencias del pecado que había hecho David. Y del capítulo 19 al 23 es del precio que se tuvo que pagar por aquello que había hecho David. Y en el capítulo 24, los últimos capítulos nos hablan, es como un resumen de algunas historias de David y sus valientes. Y termina con una parte del censo al pueblo de Israel. Entonces, si podemos dividir el libro, yo lo dividiría de la siguiente manera. Los primeros capítulos de 2 Samuel nos hablan sobre el reinado de David y sobre las bendiciones de Dios. Ya he dado una parte sobre la decadencia de David y sobre el pecado que había cometido, las consecuencias y el precio que ha pagado a consecuencia del pecado que había cometido. Y la parte final del libro nos da como una reflexión de la vida de David, y termina con David humillándose, ¿no?, pidiendo perdón a Dios por algo que había hecho sin el permiso de Dios, y nos termina, ¿no?, demostrando la fidelidad de Dios sobre las personas que realmente se humillan y están arrepentidas de verdad, y sobre el cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, Dios había prometido algo a David, Dios había hecho una promesa sobre el rey David, y al final, después de todo lo que había pasado, Dios está cumpliendo esa promesa, ¿ok? Entonces, en la parte de una de las cosas más grandes de las promesas de Dios es que a través del linaje del rey David iba a venir el Mesías, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es la importancia del libro? Lo hemos dividido en 7 puntos. El punto 1 es registrar la historia del reinado de David. Y a partir, y si ustedes van a leer segundo Samuel, ya desde el capítulo 1 nos empieza a mostrar, porque ya Saúl estaba muerto y Israel no tenía rey, pero Dios ya había ungido a alguien para que sea el rey de Israel. Entonces nos es un registro, segundo Samuel, de la historia del rey David. Ya el segundo punto que podemos ver es demostrar cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando está sujeto a Dios. Los primeros capítulos de 2 Samuel nos muestra cómo Dios estaba bendiciendo al rey David y estaba bendiciendo al pueblo porque ellos estaban ganando batallas. Imagínense, en ese tiempo estaban los egipcios, los filisteos, los amonitas, los asirios, todas unas potencias. Pero a pesar de todo eso, ellos estaban con Dios, y David y su ejército y el pueblo de Israel estaban ganando batallas. Y eso era a través del liderazgo del rey David, que estaba sujeto a Dios. El punto 3 que podemos ver es revelar que una persona puede distinguirse. La Biblia nos dice que el rey David era conforme al corazón de Dios. Y entonces y nos habla del amor de Dios hacia David. Entonces, si uno decide entregarse a Dios realmente y hacer su voluntad, es cuando Dios lo reconoce y lo puede distinguir. Entonces, amados jóvenes, amados chicos, empecemos a buscar más de Dios en nuestras vidas. Empecemos a sujetarnos a Dios, ¿sí? Pero no por el hecho de que yo me voy a sujetar a ti, Señor, porque yo quiero distinguir. No, o sea, tú te sujetas a Dios y Dios va a hacer que te distingas a través de Él en tu vida, porque estamos sujetos a Dios. Entonces, el punto 4 que también podemos ver de 2 Samuel es mostrar las cualidades personales que agradan a Dios. O sea, ya les repetía, Dios decía que David era conforme a su corazón. Era un rey conforme al corazón de Dios. En los capítulos nos muestra las cualidades que agradan a Dios. Ustedes se acuerdan de la historia como David danzaba delante del pueblo y no le importaba. Entonces, si nos ponemos a leer los primeros capítulos de 2 Samuel, y bueno, no los primeros capítulos, no, hasta el final, a pesar del pecado de David, entonces podemos ver hasta la humillación que agrada a Dios, el hecho de reconocer que has pecado y decir, Señor, perdóname. El punto 5 es describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto. Con todo lo que había pasado, ¿verdad? Con todo lo que era el pueblo de Israel. Ya hemos visto previamente la historia de los jueces y cómo era el pueblo de Israel y cómo David fue su reinado y cómo pecó y todo aquello. Entonces, escribir a ese rey David como el líder ideal de un reino imperfecto y anunciar a Cristo, el que será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto. ¿Ok? Y para esa parte podemos leer todo el capítulo de 2 Samuel, capítulo 7, que es el pacto del rey David respecto al reino. Entonces, el punto 6, ¿ya?, es mostrar la debilidad de un hombre grandemente bendecido. O sea, David era un hombre grandemente bendecido, pero también mostró debilidad. Pero mostró debilidad y también mostró arrepentimiento. Entonces es un ejemplo para ustedes jóvenes que podemos ser débiles, pero debemos mostrar arrepentimiento delante de Dios. Y el punto más importante de 2 Samuel, a pesar de que registra toda la historia del rey David,
es asegurar la descendencia mesiánica. Entonces, a través del linaje del rey David iba a venir el Mesías. Nos vamos ahora a ver una vista panorámica del libro de 2 Samuel. Los eventos relatados en el libro comienzan con el ascenso de David al trono sobre Judá en Hebrón. Cuando David empezó a reinar, o sea, el rey de Judá, que estaba reinando en la ciudad de Hebrón, no era el rey de todo Israel. Las demás tribus no estaban reconociendo a David como su rey todavía. Y continúan hasta poco antes de su muerte. O sea, los eventos relatados en el libro comienzan con el ascenso del rey como David y continúan hasta poco antes de su muerte. Así que las fechas de los eventos serían del año 1010 a.C. al 970 a.C. Durante este periodo se escribieron los Salmos. Y el libro de Salmos comenzó a recopilarse. O sea, en este periodo David escribió sus salmos y el libro ya empezó a recopilarse. Este libro histórico resalta la voluntad de Dios en la vida de David y en los eventos descritos en él. Se enfatiza la seriedad del pecado y también el hecho con que el pecado se perdone quedan las consecuencias. Y podemos ver en 2 Samuel las consecuencias sobre la casa de David, ¿verdad? Como uno de los hijos de David viola a su propia hermana y como el otro hijo en venganza mata a su propio hermano. Y como David también es perseguido por su propio hijo y nuevamente tiene que huir al desierto. Okay, entonces ya les digo, el pecado es serio, chicos. Y Dios te perdona de tus pecados, pero también hay consecuencias. Entonces, no pequemos. Ahora como jóvenes, yo sé que se nos presentan muchas cosas delante de nosotros y el enemigo está ahí listo para presentarnos y querer que pecamos, pero chicos, guardemos nuestras vidas. Ahora y aprovechen estos tiempos para buscar más de Dios y para cuando retorne toda la normalidad salgamos, pero salgamos diferentes, salgamos a mostrar del amor de Dios. Este punto es bien importante. Al mismo tiempo que el pecado del hombre tiene consecuencias, pero este pecado no impide los propósitos de Dios. Desde el tiempo del canto de acción de gracias de Ana en 1 Samuel, el capítulo 2, versículo 10, hasta el salmo de alabanza de David de 2 Samuel 22, 51, el plan de Dios era bendecir a Israel con el ungimiento de un rey de su predilección. Y ese propósito de Dios nadie lo iba a cambiar, a pesar de todo lo que haya pasado. Entonces el pecado del hombre no impide los propósitos de Dios. Nada es más grande que los propósitos de Dios. Y les repito, no, me encanta ese texto que está en Isaías donde dice: cuando Dios extiende su mano sobre algo, no hay nada que pueda apartarla de lo que Él ya ha extendido. Y chicos, entonces la promesa al rey David de que un descendiente suyo se sentaría en su trono va más allá de solo Salomón y se enfoca en Jesucristo, el Hijo de Dios. La promesa de Dios de un reino eterno será cumplida el día que venga aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y eso está en Apocalipsis capítulo 11 versículos 15 y Apocalipsis capítulo 19 versículo 16, que dice, ¿no? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, chicos, este es un resumen de lo que es 2 Samuel. Y me encanta cómo estamos terminando esta clase diciendo que nuestro Señor vendrá
el Rey de Reyes y Señor de Señores, y reinará sobre el reino al final de todo. Y ya que estamos viviendo estos tiempos, algunos dicen que la venida del Señor esté cerca. Chicos, a pesar de todo, busquemos más de Dios, para que cuando Él venga nos halle como las vírgenes prudentes, ¿verdad?, esperando con nuestro aceite, y podamos estar juntos, chicos, todos allá en el cielo. Entonces, tengamos un tiempo para orar, tengamos un tiempo para buscar de Dios. Yo diría que todo este tiempo que está pasando sea un tiempo que nosotros busquemos más de Dios. Entonces, ya para terminar, quisiera que allá en donde están ahora podamos orar un momento, podamos darle gracias a Dios por estos días. Gracias a Dios por lo que nos enseña a través de Samuel. Inclinen sus rostros, sus ojitos, cierren ahí donde están, en sus casas, donde estén viendo este video ahora, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites de aprender tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos estás guardando ahora, Señor. Y te pedimos, Señor, que nuestros corazones, Señor, sean guardados del enemigo, Padre. Y que nosotros seamos jóvenes, Señor, que aprendan, Señor, a vivir según tu voluntad, Señor. Gracias por el ejemplo que tú nos das a través del rey David, Señor. Y gracias, Señor, porque también nos muestras tu fidelidad y tu amor a través de este libro, Señor. Te amamos, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, chicos, bendiciones. Ahora seguimos con el video. A sling and a stone, but the heart of a lion dared him to go. To hear the sound of the cynical die out with the sound of the giant's fall. Oh, I dare to believe in incredible things. Oh, I'm ready to go, I'm ready to go. Here I am, Lord, send me. I won't look back, 'cause I was made to be a part of the impossible. You gotta be impossible. Here I am, Lord, send me. I won't back down, 'cause I believe you are the God of the impossible. Here I am, send me. Empty bones and a thirsty soul, dreaming for more than the life I had known. Till I tasted a burning cold, and my guilt was erased, my sin was atoned. Oh, I dare to believe in incredible things. Oh, I'm ready to go,
dare to believe in incredible things. Oh, 'cause you're the God of the impossible.